En nuestra conversación de hoy tendremos un tema de impacto familiar. Se trata de las vicisitudes de la Ley 1996 del año 2019, donde se crean los apoyos transitorios para personas con discapacidad. En este podcast, en Standard Voice, un mecanismo digital de la firma de abogados Standard Advice Company, le damos la bienvenida a este segundo episodio en la primera parte con uno de los abogados especialistas en derecho de familia, el doctor Gustavo Ortiz. El protagonista de hoy es Juan Aristizábal, un hombre de 68 años de edad, de profesión arquitecto, vive con su esposa Rosa María y tiene 3 hijos. Hace menos de 15 años, Juan empezó a comportarse de una forma anormal. Lo digo así porque en una ocasión no sabía el nombre de su esposa y el de sus hijos. El padecimiento de esta enfermedad fue tal que ahora debe otra persona acudirle en su protección esencial para las actividades diarias. La familia de Juan hoy no sabe qué hacer, pues él tiene varias propiedades, no cuentan con ingresos y desean poder venderlos para lograr una manutención estable. El tema de hoy y en el que vamos a hablar es respecto a la Ley 1996 del año 2019 y para ello contamos con la presencia del doctor Gustavo Adolfo Ortiz Ortiz, gerente general de la firma de abogados Inlegem Consultores. Doctor Ortiz, buena tarde. Buenas tardes, doctor Castro. Doctor Ortiz, este tipo de casos a menudo son bastantes y le quisiera preguntar en primera medida de qué trata esta ley, cómo se concatena con nuestro caso el día de hoy entre la ley 1996 y la historia de Juan. Bueno, doctor, para poder establecer en qué consiste esta ley, la ley 1996 de 2019, tenemos que remitirnos al ordenamiento que había antes o que hubo respecto de adicción. ¿Qué pasaba? Para las personas que para antes de la vigencia de esta ley tenían una situación de discapacidad o una disminución o pérdida de la capacidad absoluta, ¿sí? O tenían una disminución donde no podían ser capaces de celebrar algún tipo de negocios, entonces tenía que iniciarse un proceso para que se declararan interdicto y que un representante fuera el que celebrara los negocios en representación de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley 1996 fue creada debido a esa discriminación que se le tenía a una persona que estuviera en disminución o pérdida de su capacidad, ¿sí? De no poder ser autónomo o celebrar negocios, de no tener su autonomía dentro de sus actos que fuera a realizar. Sí, aquí se generaba una serie de discriminación que obviamente lo que buscó la ley es que toda persona se presume capaz y se le da la calidad, si así se le puede denominar, de que ellos sean capaces de poder celebrar actos o negocios, pero bajo el acompañamiento o el apoyo de una tercera persona. Así las cosas, con lo que nos acabó de enunciar, podemos decir que la ley 1996 regula la capacidad de las personas discapacitadas mayores de edad. Exacto. Y que deroga la interdicción de las personas con discapacidad y el régimen de guardas. Ahora bien, para mayores de edad. Perfecto, para mayores de edad. Ahora bien, ¿qué queda vigente en la ley 1306 que fue modificada con la ley 1996? La representación de los menores de 18 años, el régimen de guarda para menor de 18 años y la administración de bienes del ausente y de la herencia yacente. Estas sí continúan con los mismos efectos que se han venido manejando. Doctor, en el caso de nuestro protagonista de hoy, Juan, sabemos que es una persona que tiene una discapacidad hace menos de 15 años. ¿Una persona que tenga discapacidad es capaz?
Bueno, lo que expresa la ley para este caso, que esos son muchísimos, en especial al que estamos hablando en este caso, sí, o sea, ellos tienen la capacidad de uso y la capacidad de goce. Lo que hizo la ley fue darles a ellos esa facultad, ¿sí? De poder celebrar actos, de poder obligarse, de poder ser autónomos, de poder tener autonomía y su consentimiento en los actos que vayan a realizar, pero eso sí, bajo el acompañamiento o el apoyo transitorio de una tercera persona. Para el caso en mención, ¿qué pasa acá? Que el señor ya tiene una disminución de su capacidad. Es una persona que se presume que es capaz, pero que para la celebración de sus actos necesita un apoyo, para que esa tercera persona sea quien al momento de celebrar los actos sea como quien le explique en qué consiste y qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Esta forma de acuerdos transitorios se hacen de dos maneras. Cuando por lo menos la persona, pues hay ocasiones que está bien, como hay ocasiones que está mal, sí, que no recuerda, que ya no está dentro de sus cabales, entonces en este caso lo que se hace es solicitarle al señor juez a través de un proceso que puede ser verbal sumario o mediante la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Acá lo que se hace es designar a una persona que sea quien vaya a hacer el acompañamiento o el apoyo en la celebración de los actos. Estamos en pandemia y claramente que los procesos judiciales tardan un poco, pues ya no es lo mismo presentar una demanda en físico y hoy en día hacerlo por los medios digitales. Hay otra medida, hay otra circunstancia, hay otra forma de poder nombrar ese apoyo para esa persona que está en situación de discapacidad. Pues en este caso se puede hacer de dos formas, ¿sí? Cuando la persona tiene su consentimiento, cuando esta persona, él está aún bien, ¿sí? Entonces lo que él hace es, bajo su autonomía, decir, mire, yo designo a mi hijo, un ejemplo, a mi hijo, fulano de tal, o Juan Carlos Pérez, para que él sea quien me realice el acompañamiento o quien sea el apoyo al momento de celebrar los negocios. Cuando viene directamente de la voluntad de la persona que está en esa disminución, entonces esto es un trámite que se puede hacer por notaría. Es decir, en nuestro caso, Juan Méndez, con 68 años de edad, quien a veces desconoce a su familia, podría tener la capacidad para poder decidir y nombrar a una persona que le apoye, le asista. No, en ese caso no, porque pues no está realmente consciente dentro de los actos que está haciendo. Se presume capaz, sí, pero no da su consentimiento ya por la situación que se está generando. Entonces, ¿qué debemos hacer, doctor? En este caso, lo que se inicia es un proceso. Por ejemplo, yo inicio el proceso diciéndole, especificándole al señor juez, obviamente con un historial clínico donde pues se vean los conceptos de los padecimientos que viene aportando o teniendo el paciente. Entonces, dentro de esa demanda, pues uno lo que hace es designar o pedirle al señor juez que me designe, por ejemplo, a mí, Gustavo Adolfo Ortiz, para que yo sea quien acompañe a mi señor padre en la celebración de los negocios. Tengo una pregunta acá y se trae a colación porque puede ser que sea diferente el concepto. ¿La representación legal es igual al apoyo transitorio? No, porque es que la representación legal es la representación que yo ejerzo en nombre de otra persona para celebrar los actos, ¿sí? Pero yo aquí no estoy ejerciendo una representación, yo estoy ejerciendo un acompañamiento a la persona que se presume capaz de celebrar los actos, ¿sí? Es como un apoyo que yo doy dentro de la celebración de los negocios o dentro de la celebración de los actos, pero yo no estoy celebrando
ningún acto o negocio a favor de él. ¿Hay algunas excepciones? Pues de pronto a través de los mandatos, ¿sí? Cuando hay alguna imposibilidad absoluta de la persona. Por ejemplo, cuando no puede manifestar su consentimiento por sí mismo. ¿Sí? En estos casos, pues se puede decir de que hay unas excepciones. ¿Cuál sería lo mejor que puede pasar con nuestro protagonista hoy? Que aquí ya no va la interdicción ya es historia. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, para el caso del señor Juan, si tiene hijos y si tiene la esposa y si los hijos están de acuerdo en que la esposa es quien vaya a quedar como acompañante en la celebración de los negocios, entonces lo que se puede hacer es que ellos hagan un acuerdo y que ese acuerdo sea presentado de manera que coadyuve dentro de una demanda de jurisdicción voluntaria, ¿sí? ¿Por qué a través de una demanda de jurisdicción voluntaria? Porque en esta demanda de jurisdicción voluntaria se hace cuando ya hay un acuerdo entre partes. Por ejemplo, aquí no hay una parte demandada, sino es una parte demandante. Yo a través de ese proceso de jurisdicción voluntaria lo que voy es, acudo al señor juez de acuerdo a, valga la redundancia, lo que yo haya acordado con las partes para que pues me dé el derecho. Muchas gracias, doctor Ortiz. No, muchas gracias a usted, doctor Castro. Finalizamos la primera parte del episodio 2. Recuerda seguirnos en nuestro podcast Standard Voice y también en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook en @standardadvice.co. Visita también nuestra página web www.standardadvice.com.co.